Buenos días a la Cuarta Noticias. Mi nombre es Walter Velázquez y en esta ocasión vamos a entrevistar al docente y psicólogo Víctor Montero. Muy buenos días, estimado Víctor. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está usted en Bueno, este programa? Ujú. gracias. El tema de hoy es sobre el regreso de los niños a las clases presenciales, ¿no? A la semipresencialidad. Yo quería preguntarle, Ya. estimado Víctor, la cuarentena ha sido muy estricta con los niños, ¿no? Eh, no había tantas libertades para ellos, incluso ha habido casos de contagio. ¿Les puede afectar el hecho de volver a encontrarse con no, les puede afectar el hecho de volver a encontrarse con una cantidad considerable de personas después de mucho tiempo dentro del aspecto psicológico? Bueno, mire, el volver a clases después de un buen tiempo de haber estado alejado tiene sus conveniencias y inconveniencias, ¿no? El niño necesita para su socialización la interacción con otros niños, necesita eh, el poder tener el afecto, el compartir, etcétera, con sus grupos de pares, su grupo de generación, su grupo de edad. Pero a la vez también ha habido un acostumbramiento ya de el niño a haber estado permaneciendo, ¿no? En su hogar. Entonces, que haya una vuelta inmediata pues a la presencialidad tiene sus inconveniencias también, ¿no? Porque nosotros tenemos que, por ejemplo, ahora estamos cerca del inicio de una tercera ola y que enviar inmediatamente a los niños cuando eso requería todo un previo trabajo de vacunación, de alto costo en los recursos, mantenimientos, el traslado, el transporte, mil razones que ahorita es difícil que se pueda cumplir. Y además, también hay que tener en cuenta que la virtualidad tiene también sus ventajas. Por ejemplo, la presencialidad no permitía una serie de recursos tecnológicos que podían ser usados, ahora sí son usados, ¿no? Y la virtualidad ha venido a quedarse también, ¿no? Ahora los niños van a requerir de esas tecnologías sean usadas y así conforme los profesores tuvieron problemas para adecuarse a la virtualidad, igualmente ahora tendrían problemas para darle una clase presencial que ya ha aumentado las expectativas, ¿no? Ha aumentado las expectativas. Entonces, ahora la escuela no lo da todo tampoco, ¿no? Los valores, las actitudes, las principales enseñanzas se dan en los primeros años en la familia. Entonces, esto es un reto para la familia, ¿no? Pero lamentablemente, pues hay de todo tipo de familias. Así conforme hay familias que han afirmado sus vínculos, ¿no? Se han Claro. hecho más fuertes, ahora tienen más afecto entre ellos. Así también hay familias que ya no aguantan a sus hijos y quieren que regresen al colegio ya como sea, aunque no haya las condiciones, ¿no? Y en caso que se haga de efecto regreso, ¿qué beneficios traería a la perspectiva psicológica del infante regresar a las clases? Tendría el beneficio de que volverían a compartir, ¿no? Digamos, afecto, compartir diálogo, ¿no? Pero también hay otras cosas, ¿ah? Que hay que pensar. Por ejemplo, hay niños que para ellos no es muy grato tampoco la escuela porque sufren, por ejemplo, bullying, sufren acoso escolar, ¿no? Ahora yo me pregunto, niños que hacen bullying, ¿dónde están haciendo bullying ahora? ¿En su casa? O sus padres se darán cuenta que no eran tan angelitos como pensaban, ¿no? Que no los pueden defender así nomás, que tiene que haber una exigencia, una demanda, que tiene que haber autoridad. Y a veces la autoridad se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo. Se ha pasado del autoritarismo que vivieron los padres y que era muy negativo, han pasado a veces a ser muy indulgentes, muy permisivos, ¿no? Y a todo, volverlos a veces a los niños muy inútiles. Entonces, a veces hay niños, por ejemplo, que bueno, se liberaron del acoso escolar también, ¿no? Cuando, al haberse alejado. Entonces, hay, como les digo, ventajas y desventajas. Para el niño es muy importante, ¿no? La vinculación con su grupo de edad. Él le hace caso más y cada vez conforme va avanzando en edad,
sus amigos son más importantes. Él les hace caso, los sigue, etcétera, etcétera. Ya los padres van dejando poco a poco de ser relevantes. Y los maestros también, ¿no? Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque, por ejemplo, lo pueden llevar por el buen camino, lo pueden llevar por el mal camino, lo pueden llevar por las drogas, o también le puede ser una persona muy positiva en su vida que lo transforme, etcétera, ¿no? Entonces hay ventajas y desventajas tanto de la presencialidad como de la virtualidad, pero me parece que en este momento no es todavía el momento adecuado, requeriría de todo un espacio y también frente al problema de el peligro del COVID, que sobre todo está atacando ahora a los más jóvenes. Ahorita los más jóvenes son los que están teniendo su presencia en los hospitales, ya no tanto a las personas de mayor edad, ¿no? Entonces ahí habría que pensarlo muy bien, ¿no? Es todavía un tiempo creo que debe mediar. Ahora, estimado Víctor, se sabe que el encierro también causa una enorme ansiedad en la gente adulta y Sí. la gente joven. ¿Cómo esto lo ha afectado a los niños en el aspecto emocional? Sí, por supuesto, también el estar, digamos, aislado con esto de la cuarentena, sobre todo los niños, les crea pues muchas situaciones de ansiedad, de falta de interacción, ¿no? Que ellos ya quieren salir, el joven es de la calle, el joven quiere salir a la calle, quiere estar con sus amigos, etcétera, quiere compartir. Y es difícil que uno le diga, bueno, restringe el afecto, ¿no? No puede haber tanta cercanía. Tienes que tomar distanciamiento. Eso es bien difícil de que se pueda dar en los colegios, sobre todo en el Perú. No están adecuados, ¿no? Entonces, el niño ve la necesidad de ver a sus amigos. Pero también, por ejemplo, antes para tener un amigo, por ejemplo, en el extranjero, había que viajar, tomar el contacto, llamarlo, mandarle una carta, el teléfono, mil cosas, ¿no? Y uno tenía unos cuantos amigos. Ahora es facilísimo tener amigos, ¿no? De diferentes nacionalidades con la virtualidad, ¿no? Los niños a través de sus juegos se comunican con niños de otras, ¿no? Entonces también ahí hay una compensación. Y hay que tener en cuenta que esta generación es una generación básicamente tecnológica, ¿no? Es que domina y se comunica básicamente por estas nuevas tecnologías, sobre todo por las redes. Entonces, no es tampoco como una generación que necesitaba una presencialidad así fuerte y no había otra alternativa. Nosotros no teníamos otra alternativa, ¿no? En cambio, ellos tienen otras alternativas. Entonces, es también en mucho qué cosa le oferta los padres en su hogar. A veces ha sido una carga pesada para muchos hogares el tener a los niños en casa, ¿no? Por eso cuando llega, por ejemplo, vacaciones, ellos dicen, bueno, que haga vacaciones útiles para que así nos deje libres acá en la casa, porque eso es todo un reto, es todo un reto, ¿no? El Claro, de poder educar bien a los hijos. Y uno comienza a decir cosas que a veces es inadecuado, ¿no? ¿Sabes qué? Tu hermano es mejor que tú, lo hace mejor que tú. Lo comienza a comparar y comienza a sentirse mal, ¿no? ¿Sabes qué? Tú eres, ya veo que eres un desordenado, siempre serás un desordenado. ¿Sabes qué? ¿Por qué juegas eso? Tú eres hombrecito, estás jugando cosas de mujeres o al revés, ¿no? Tú juegas cosas de hombres. Y entonces, mil mensajes negativos en donde los padres, ¿no? Maleducan. Entonces, claro. eso fue padre o ser madre. Y peor en el Perú, donde hay hogares monoparentales. Si es difícil ser padre o madre, peor es ser las dos cosas a la vez. Es Sí, efectivamente. un reto enorme para los padres. Ahora, hablando de los padres, estimado Víctor, son ellos los más temerosos ante el regreso de los niños a las clases. ¿Esto también se repite, se podría repetir en los mismos infantes? ¿Tener miedo a regresar a las clases, encontrar con sus pares, llevar los cursos ya de manera presencial como lo hacía en la normalidad? Hay un problema que a veces demasiado se protege a los niños, no se les plantea demandas, por ejemplo, el que uno tenga un estilo de crianza democrático,
no significa que no hay autoridad, significa que hay autoridad, pero basada en el respeto, basada en el diálogo. Y hay exigencia, hay una demanda, pero si tú no vas a demandar nada, tú lo vas a sobreproteger, etcétera, entonces ese niño pues se vuelve como un objeto de cristal, ¿no? Que nadie le puede decir nada, ni nadie le puede hacer ninguna demanda, ¿no? Ya los profesores no pueden decirle nada porque de repente van a ser demandados. Entonces, ¿qué sucede? De que se van volviendo inútiles muchas veces. Entonces ahí se requiere pues también de que hay una demanda, también una exigencia, y eso es un tremendo reto, ser democracia. La democracia se construye en el hogar, no se construye en el Congreso ni en el Ejecutivo, ¿no? Se va construyendo desde el hogar, ¿no? Porque además ya nos han mostrado que no son No, adecuados, ¿no? Adecuados modelos. Pero hay un problema que es ahí, el problema de que los hogares más pobres no tienen tecnología pues apropiada, ¿no? Entonces, eso se ha visto ese reto. En cambio, otros padres sí han podido recurrir a la tecnología. Entonces, es diferente cuando uno, digamos, se va a enfrentar a volver, te crea evidentemente temor, que vuelvas bruscamente, ¿no? Tiene que ser todo un claro. proceso. Poco a poco, por ejemplo, van yendo por grupos, pues, así vas evitando también que haya mayor contacto con el contagio, luego por turnos, una serie de estrategias que puede desarrollar muy bien el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Y qué sucede con aquellos niños engreídos? Ellos que no quieren nada y quieren tal cosa como ellos desean, y también que son los anti-regreso a clases. ¿Qué pasa con ellos? Claro, ahí, por ejemplo, nosotros vamos a ver que en la interacción con otros, los otros también te van a plantear a ti exigencias, te van a plantear exigencias, te van a plantear demandas también. Y tú tienes que saber interactuar. Por ejemplo, a veces se puede decir cosas para quedar bien con las personas, ¿no? Entonces yo digo un discurso muy bonito y los padres me lo aceptan y que dicen qué lindo es este psicólogo, ¿no? Pero no les digo la verdad, no les digo la verdad. Y la verdad es difícil a veces aceptarla, ¿no? Es tremendo descubrir la verdad. Entonces, descubrir que hay un problema en el hogar, que hay un problema en la escuela, mejor niego el problema, ¿no? Mejor niego el problema. Pero como yo siempre digo, primer paso para solucionar un problema, definir bien el problema. Pero para definir bien el problema, tú tienes que darte cuenta que hay un problema. Pero si no te das cuenta que hay un problema con tu hijo, ¿no? O con ese niño escolar, eso sí que es un problema, ¿no? Entonces, ahí es donde no nos damos cuenta que a veces, pues, este niño es sobreprotegido o engreído, o de repente también estamos convirtiéndolo en un inválido porque el mismo no se puede defender. Entonces, ¿qué sucede? A veces en los nidos hay, por ejemplo, un niñito que es muy impulsivo y comienza a pegarle a todos los chiquitos, ¿no? Y un día todos los chiquitos se ponen de acuerdo y le dan una maja, ¿no? Y adiós, adiós, porque sabe que tiene que encontrar límites en la sociedad. Y límites lo va a encontrar en todos lados, en el trabajo, en todas las acciones que haga. Y él tiene que aprender que tiene que también, él, marcar límites. A mí no me pueden tocar, a mí no me pueden acosar. Mi cuerpo es sagrado, pero también yo tengo que respetar límites, ¿no? Bueno, para ir cerrando, el colegio la tiene difícil en el sentido de las reglas protocolares, de otros pasos, pero aquí viene lo importante, Víctor, las medidas psicológicas. ¿Qué medidas psicológicas debería tomar el colegio cuando sea el retorno a clases? Sí, yo creo que en primer lugar tenemos que tomar conciencia que nuestra sociedad tiene serios problemas de salud mental y que tenemos que hacer toda una campaña de salud mental, ¿no? Yo participé en la campaña de Yo sé cuidar mi cuerpo, tuvo éxito, nos asombró a nosotros mismos haber tenido tanto éxito y hasta ahora se sigue repitiendo Yo sé cuidar mi cuerpo, pero una vez me preguntaron los periodistas, ¿cree que se debe volver a repetir?
Ya no, pues ¿cuántos años va a seguir repitiendo? O sea, tiene que haber nuevas formas, nuevas estrategias, y ahora tiene que haber una estrategia de salud mental para toda la población y especialmente para estos niños, ¿no? Cuando haya un regreso, porque es, como digo, es una demanda para los profesores, una demanda para los padres, y los padres necesitan ser educados. Las parejas tienen que ser educadas. Tenemos un serio problema de pareja en nuestro país. Las personas no saben ni conseguir pareja, ni dónde conseguir pareja, ni cómo ser pareja, y menos ser padres, ¿no? Y los profesores también tienen una serie de retos y tienen que tener toda una capacitación, y sobre todo en estos aspectos de salud mental que son tan difíciles, ¿no? Tan difíciles. El día de mañana voy a participar en un congreso sobre el suicidio, y ahí vemos pues, que hay muchos factores predisponentes al suicidio, mucho más ahora con esa pandemia. En general hay problemas de salud mental muy abundantes. Después de estas cuarentenas, después de esta epidemia, los problemas de salud mental van a aparecer enormemente. La mente es muy peligrosa, ¿no, estimado Víctor? Te juega a veces a favor, te juega en contra. Explíquenos un poco sobre ese tema también para que la gente tenga conocimiento de esto. Sí, tenemos que, por ejemplo, el aislar demasiado a los niños puede crearles pues un síndrome ¿no? Que luego le puede crear muchos temores, ¿no? Digamos, me acostumbro a estar en una situación y luego bruscamente, entonces ya le tengo miedo a la calle, le tengo miedo a las personas, ¿no? Y además yo no puedo, como ser humano necesito la interacción con otros. Entonces, por eso era importante que salieran, se permitiera que salieran los niños por determinados momentos a la calle, que los mismos ancianos también, ¿no? Y además, el mismo colegio tiene que prepararse para recibir a los niños, para recibir a los niños. No es que vengan y bueno, y todos ni siquiera tienen una idea de qué nuevas condiciones van a encontrar, ¿no? Y cómo combinan la virtualidad que ya vino a quedarse con la presencialidad, ¿no? Eso también les va a crear una serie de expectativas, demandas, etcétera. Eh, a veces hay niños, ¿no? Que dicen, bueno, ¿yo qué hago en el colegio? Mi madre era profesora, y yo veía el colegio, yo me reía del colegio porque mi madre me enseñaba mejor, ¿no? Pero no todos los niños tienen esa suerte, ¿no? Claro. Los padres tienen serios problemas, entonces, y los profesores también viven situaciones de mucha angustia, mucho miedo, que tienen que enfrentar ahora con demandas, ¿no? Muy fuertes. Entonces, todos vivimos situaciones bien difíciles. Ustedes también como comunicadores, ¿no? Viven situaciones estresantes fuertes y les demandan cosas, ¿no? Sí. Entonces, y uno no se puede a poner a ver todas esas cosas que hay detrás, ¿no? Para finalizar, querido Víctor, ¿qué recomendaciones darías a los padres de familia ante esta situación? Y a la vez, que también ¿cómo podrías imaginarte este escenario ya semipresencial escolar, ¿no? Darnos unas perspectivas, no sé si Sí, imaginaciones, pero si no, un escenario, ¿no? Ideal para el infante, ¿no? En esos tiempos. sí. Yo creo que se necesita mejorar en los estilos de crianza, plantearle demandas al niño, pero a la vez ser muy cálido, brindarle afecto, eh, preocuparse, involucrarse, porque hay muchos padres que están desinvolucrados, desapegados, ¿no? Ni controlan, ni tampoco dan afecto, ¿no? Que otro los críe, que otro los vea, etcétera, y ahorita no pueden evadir su responsabilidad porque tienen que ver a los niños en la casa. Entonces, ellos tienen que cambiar por ellos mismos, ¿no? Es cuando uno tiene un hijo, no solamente el niño es transformado, uno también es transformado, ¿no? Y cuando uno tiene una pareja igual, también ambos son transformados. Entonces, se necesita que en verdad fomenten un estilo democrático, ¿no? Donde hay el diálogo, donde hay el afecto,
donde haya la demanda, la exigencia, pero también donde se base en el respeto. La autoridad tiene que basarse en el respeto, no en que tú lo amenaces, que tú lo chantajees o que le des todo para que lo complazcas. No. A su vez también los profesores requieren de toda una capacitación en optimizar sus estrategias de enseñanza, en ver esta parte socioafectiva que muchas veces se deja de lado, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cómo un niño va a amar a su país si no le enseñaron ni en casa, ¿no? Y por ahí todos le van a decir que no, que la historia, todo eso es mentira, que es un cuento, entonces no creen en nadie, no creen en nadie ni en nada. Y de repente le ofertan un modelo, por ejemplo, muchas chicas dicen de broma, voy a conseguir un sugar daddy, ¿no? Y no saben ni qué cosa implica eso. Hacerte con plata y después, Término aunque muy sea recurrido, ¿no? Súper recurrido. Sugar claro, Daddy. igual los chicos ven pues alguien que transporta droga, ¿no? Y ven modelos pues de corrupción, entonces, y no se ve las consecuencias que hay detrás de todo eso. Entonces, hay que educar en valores. Y educar en valores en la escuela, en la familia, en los diferentes medios también, ¿no? Es toda una campaña que debería haber, ¿no? Eh, Así como se hizo campañas exitosas sobre el abuso sexual y sobre embarazo adolescente y sobre el SIDA, etcétera, también hay que hacer toda una campaña ahora de valores, de vencer el miedo también frente a la enfermedad, porque si nosotros vamos con miedo, miren, nosotros nos contagiamos y el factor emocional se ha visto que es determinante en esta epidemia, más que en otros, más que en otros. En el SIDA también hay factores emocionales que disparan el SIDA, pero en el caso del COVID, si la persona tiene miedo, baja sus defensas, el COVID se presa más fácilmente de él, no fortalece el sistema inmunitario, etcétera. Entonces, hay necesidad de también educar para superar el miedo, para enfrentar las situaciones, para eh, eh, integrándose. Es como si hubiera estado preso alguien, ¿no? Y que de repente sabe cómo reintegro si ahora ya perdí todo, ahora ya son las personas diferentes. Va a encontrar a sus amiguitos que son diferentes. Ya no va a encontrar a los mismos amiguitos, son otros y él también es otro. Entonces, ¿cómo ir acercándose a ese cambio, ¿no? Eh, entonces, toda una campaña y los felicito porque es ustedes ya están iniciando esa campaña, ¿no? Antes de que cualquiera lo diga. No necesitan que haya un decreto. Entonces, y tiene que pensar eso, tiene que pensar de qué cursos volvemos a insertar para, para fortalecer, por ejemplo, me dicen de psicología, ¿no? De psicología me dicen, yo llevé el primer tema de psicología, pero nada más de psicología. Pero sí llevé varios años, llevé psicología. Le digo, pero en el siguiente año, qué te enseñaron? El primer tema, de nuevo. ¿Cómo? Pero si quiero hubiera hecho el segundo tema, para que ya sepas dos temas, ¿no? O sea, ¿qué se enseña de psicología? ¿No? Con eso de personal social que le han puesto ahora, ¿no? Poco, muy poco, cuando es un curso que es básico, ¿no? ¿Qué se hace en tutoría también, ¿no? Ahí es un reto también, ¿no? Las buenas prácticas que ha habido en diferentes colegios y el ministro es una persona que ha sido elegido por sus buenas prácticas, ¿no? Y justamente él debe aplicar eso, de que las buenas prácticas se difundan entre todos los colegios para que las escuelas lo asuman y para que, y buenas prácticas y en todo, ¿no? Buenas prácticas del emprendedor, buenas prácticas del padre de familia, etcétera, ¿no? Imagínense que yo estuviera en violencia con mi pareja y mis hijos serían un desastre y vengo a hablar con usted sobre estos temas. ¿No? Entonces, Sí, hechos sino palabras, hechos sino palabras, ¿no? claro. Bueno, muchas gracias por su tiempo, estimado Gracias a Víctor. ustedes. De verdad ha sido muy enriquecedor y muy satisfactorio haber conocido este tema con su persona.
Mi nombre es Walter Velázquez, ha sido entrevista para la Cuarta Noticias y nos estamos viendo en la próxima ocasión.